Wendy te necesita también, Padre, así como el pequeño Edson, así como la pequeña Mía. Señor, clamamos en el nombre de Jesús la intervención tuya, Dios amado. Señor, estamos a la expectativa del milagro que tú estás haciendo. Señor, creemos que tu mano ya se está moviendo a favor de cada uno de los milagros, Señor, que hemos puesto delante de ti. Señor, tu mano creadora, tu mano poderosa, tu mano sanadora, Señor, ya está transformando el corazón de la pequeña Mía. Señor amado, pronto daremos gloria a tu nombre diciendo que tú le pusiste un corazón nuevo, completamente sano, para glorificar tu nombre. Señor amado, lo que tú estás haciendo en el pequeño Edson, también te agradecemos, Padre, porque tu mano de poder se está moviendo. Tu mano de poder creativa está transformando completamente al pequeño Edson. Señor, y creemos también en el nombre de Jesús, que ahora, Señor, tú también tomas control de Alexandra y la migraña se ha ido definitivamente de ella. Ha sido arrancada de raíz de su vida, Señor, porque hay poder en tu nombre, porque hay poder en la sangre de Jesucristo. Señor amado, nosotras cortamos toda maldición en ella en el nombre de Jesús. Toda maldición generacional que el enemigo haya usado para tocarla a través de la migraña, Señor, en el nombre de Jesús es cortada, es destruida, desvanecida desde los cimientos, arrancada de raíz en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Señor, declaramos libre por completo de la migraña en Alexandra. Ella da gloria y honra a tu nombre, Señor, por lo que tú estás haciendo. Señor, también clamamos por la situación de mi hija Wendy. Declaramos que esa biopsia sale negativa en el nombre de Jesús. Tu mano poderosa la cubre. Tu manto de misericordia y de sanidad está sobre mi hija en el nombre de tu Hijo amado. Tú tienes control total de su vida, Señor. Y oramos también, Padre, por cada una de mis hermanas que necesita sanidad en su cuerpo físico. Señor, tú conoces lo que cada una de nosotras pasamos. Así que clamamos, Señor, en este momento, que tú derrames sanidad sobre nuestro cuerpo físico. Recibimos, Padre, recibimos, creemos, Señor amado, en tu palabra. Tú ya te llevaste las enfermedades en la cruz del Calvario. Por tus llagas ya fuimos completamente sanadas, Padre querido. Por lo tanto, recibimos sanidad. Recibimos sanidad sobre nuestro cuerpo físico. En el nombre de Jesús, Señor amado, gracias. Te entregamos este tiempo de principio a fin. Estamos cubiertas con la sangre poderosa de Jesucristo y tus ángeles están acampando a nuestro alrededor. Gracias te damos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Adelante, querida Raquel. Amén, muy buenas noches a todas, Dios las bendiga. Bueno, pues hoy me ha tocado a mí y le doy gracias primeramente a Dios porque Él nos escoge, nos pone, y le doy gracias también a la pastora. Gracias a ustedes por estar conectadas. Yo sé que cada tiempo, cada momento que ustedes dedican a Dios, dedican para que podamos estar en este grupo, en este meet, es sacrificado, pero Dios lo está viendo. Dios sabe muchas veces las dificultades que tenemos para poder conectarnos, pero Dios está viendo los corazones. Así que en esta noche vamos a ser agradecidas y vamos a empezar a decirle, Señor, gracias por tu amor. Esta canción para mí es, yo no sé si es corolema, ya está como himno a la bandera, pero es una canción de verdad que yo no me canso de agradecerla. Ya podemos estar pasando dificultad, ya podemos estar pasando bendición, cualquier prueba, pero a Dios le encanta y yo siento por mi vida, por mi corta vida que he pasado, yo siempre he sentido que Dios se agrada cuando nosotros somos agradecidos. ¿Cómo no vamos a agradecerle si por Él vivimos? ¿Cómo no vamos a agradecerle si Él ha muerto en la cruz? ¿Cómo no vamos a agradecerle por todo lo que Él hace por nosotros? La verdad es que yo solamente de mencionarlo, muchas veces me emociono, pero ya no es mi carnalidad ni mi humanidad, sino solamente de decir, Señor, en realidad mandaste a tu Hijo
para morir en la cruz cuando en realidad a mí me tocaba. Se hizo inmundo, se hizo maldito, fue escupido, fue ultrajado como hombre, le golpearon. Yo me puedo imaginar la pasión de Cristo en la película, pero ha sido aún más fuerte. Yo creo que no pueden describir en la película lo que en realidad nuestro Padre sintió, hacerse maldito por nosotros. Pero gracias a ese sacrificio de bueno que ha sido nuestro Padre, que nos dio a Jesús, nosotros podemos ser libres, podemos estar hablando de Él, podemos estar viviendo esa verdadera vida cristiana. Así que le vamos a decir gracias por tu amor. Claro, con una manta. Tiene una manta en la cara, pero que te lastima. Claro. Hoy me va a ayudar el pastor porque está cantando la vida cristal. Gracias por tu amor. Una manta en la cara, dice. Gracias por tu amor. Jesús, porque tu amor ha sellado mi corazón. Gracias por tu amor. Jesús, gracias por tu amor. Jesús, Nosotras las agradecidas le decimos gracias por tu amor. En medio de cualquier situación que yo no comprendo, y no hace falta palabras que me basta ver tu mirada y sentir bien lo que tú necesitas. No es lo que necesitas, sé que tu amor está en mí. Que tu amor está en mí. Sí, Señor, sé que tu amor está en mí. En ese momento, y al no era nada. Damos gracias a Dios por el tiempo. Así es, el amor de Dios está en nosotras. No hace falta palabras. No podemos ni siquiera muchas veces encontrar las palabras adecuadas. Simplemente de decirle, Señor, sé que tu amor ha sido muy bueno con nosotros y seguirá siendo bueno con nosotros porque Él lo ha prometido. Amén.
Amén. Bueno, pues ahora vamos a continuar con el tema de hoy. La verdad es que cada tema es pues una bendición, es un reto siempre para mí, porque aprendo y también me enseña mucho. Y bueno, vamos a hablar de Setura. Setura, Ketura, también dice Ketura. Y la verdad es que es una historia un poco así como tipo telenovela también podríamos decir, porque aquí Abraham pues muy guapo ha podido ser, pero ha tenido tres mujeres muy guapas y muy importantes también que menciona la Biblia. La verdad es que en el Salmos 25 empieza la historia de Setur. Pero para poder comprenderla un poquito más, a mí me ha tocado empezar a leer desde mucho más antes y les animo a que ustedes puedan leer el libro de Génesis a partir del capítulo 17. Empieza con la historia de Abraham, su esposa, las relaciones que tuvo, las mujeres que tuvo, los hijos, la descendencia. Y la verdad es que es bonito conocer y saber cómo Dios en realidad, cuando Él dice una palabra, Él dice una promesa, han podido pasar años, han podido pasar situaciones, han pasado dificultades. Abraham ha tenido que probar su fe, hacer probada su fe, pero al final de la historia podemos ver de que la palabra, la promesa de Dios se cumple. Entonces podemos ver que Dios lo que le prometió a Abraham, pues se llegó a cumplir y gracias a eso pues está el pueblo de Israel. La verdad es que para poder hablar de Setura tengo que hablar también de Abraham porque forma parte de su vida y ella coge vida con él, relación con él, familia con él, entonces menciono a Abraham. Pero antes, para recordarles un poquito de la historia, pues Abraham se había casado con Sara y Sara era estéril. Entonces Dios le había dado una promesa de que su descendencia iba a ser como la arena del mar, como las estrellas del cielo. Pero pasaban los años y en la Biblia menciona en, el, en Génesis 17, que ya habían pasado muchísimos años, ya había pasado el tiempo del periodo de la regla, en este caso también a Sara, y ella no se quedaba embarazada. Ella no se quedaba embarazada y entonces ella veía ese deseo de su marido de ver cuándo se va a cumplir la promesa y cómo, porque yo ya cada vez me voy haciendo viejo y mi mujer también. Y la verdad es que veo, ¿no? Como muchas veces nosotros queremos dar el empujoncito a Dios, parece que queremos ayudarle, ¿no? Muchas veces decimos, ¿cuándo me va a venir la bendición? ¿Cuándo me voy a casar? ¿Cuándo voy a tener hijos? ¿Cuándo voy a tener trabajo? Y parece que luego nosotros no tenemos tanta fe y le queremos dar la ayuda a Dios, ¿no? Como diciéndole, mira, por si acaso te has olvidado de mí, aquí te envío unas señales, ¿no? Y lamentablemente, pues eso muchas veces nos acarrea, muchas veces no, siempre nos acarrea eh, consecuencias y malas consecuencias cuando no estamos en la voluntad de Dios. Y eso le pasó a Abraham. Sara decidió darle a su criada, que tenía una sierva, a Agar, y le dijo que se acostase con ella porque ella ya era muy mayor, seguramente no se iba a poder quedar embarazada, era estéril. Y pasó eso, ¿no? Agar se acostó, pasó a ser la concubina de Abraham y de ahí nació Ismael. Luego ya hemos visto esa historia con Agar, pero luego Dios en Génesis menciona que a la edad de 100 años Abraham engendró a Isaac. Sara se quedó embarazada con 90 años, se llevaban 10 años de diferencia. La verdad es que Sara menciona la Biblia, que era una mujer hermosa, tenía muchísimas cualidades. La hermana Martina nos enseñó acerca de ella, no sé si recuerdan, ¿no? Y la verdad es que fue muy bonito escuchar también y vamos recordando cada mujer que hemos ido aprendiendo y cómo lo vemos aquí en la Biblia. Y pasó eso, pero bueno, pasaron los años y en el capítulo 24 menciona la muerte, perdón, en el capítulo 23 de Génesis menciona la muerte y sepultura de Sara. Entonces, ¿qué pasó? Sara murió, Abraham la lloró, Abraham fue a enterrarla y estuvo muy triste. Pero bueno,
hay una cosa que a mí me llama la atención. Cuando Dios hizo el milagro, cuando Dios sanó, o al menos hizo el milagro para que Abraham con su edad de 100 años pueda engendrar, pueda procrear, y Sara con 90 años, podemos entender que la virilidad de Abraham era como un chico de 20. Yo creo que Dios hizo el milagro y puso ahí como un hombre nuevo, ¿no? Entonces ese hombre pues vivió hasta los 175 años. Después de que murió Sara, él tuvo más hijos. Entonces digo yo, Dios mío, qué hombre, qué hombre para seguir teniendo hijos, procreando hijos debido a su avanzada edad, ¿no? Y entonces aquí entra Cetura. Aquí entra Cetura porque ya Sara muerta, entonces él decide tomar mujer. Y la palabra de Dios dice, justamente voy a leer aquí el capítulo 25, dice, Abraham tomó otra mujer, cuyo nombre era Cetura, la cual le dio a luz 6 hijos. 6 hijos le dio Cetura. Y bueno, como vamos a hablar de ella, vamos a empezar describiendo qué significa Cetura, porque a mí me llamó la atención, ¿no? Digo yo, bueno, Señor, se muere la mujer y bueno, pues el hombre tiene que seguir viviendo, tiene que seguir cumpliendo tu promesa, porque Dios le había dicho que él iba a ser padre de multitudes, él iba a ser, su descendencia iba a ser incontable, que él iba a tener como la arena del mar, como las estrellas del cielo, iba a ser su generación. Entonces, con Sara había sido, pero tenía que llenar más, tenía que haber más. Entonces, ahí podemos ver, ¿no?, a Ceturá. En hebreo, Ketorá, que significa, el nombre de Cetura, incienso, significa perfumada o ceñida. Una mujer de buen olor, una mujer que está llena de perfume, una mujer que está acaramelada, que tiene abundante aroma, como un concentrado de aroma, como un concentrado de perfumes. Eso es lo que dice, lo que significaba perfumar. Y la verdad es que me llamó mucho la atención ese significado. Yo me esperaba otra clase de significado, pero Ceturá significa eso. Pensándolo yo, digo, bueno, Señor Jesús, si Abraham tenía esa edad, ya si de 137 más o menos tendría que tener cuando ya murió Sara, porque Sara murió a los 127, se llevaban con 10 años, entonces a la edad de 137, pues tomó a una mujer. Y la palabra de Dios menciona que se casó con Cetura. También la menciona como concubina. Y yo entiendo que cuando la menciona como concubina es porque ya ella no llega a ser como la esposa con todos los derechos, con todos los privilegios, como tenía Sara. Entonces, esto significa que sus hijos iban a tener, que no iban a tener esa misma herencia que tenía el hijo de la promesa y con la mujer que se había casado, en este caso Sara. Pero bueno, él eligió a una mujer y la verdad es que pensándolo, digo, bueno, sería quizás, porque la palabra de Dios no lo menciona, pero probablemente ha sido una sierva más que tenía Sara, que vivía con ellos. Pero también en Génesis menciona que Abraham se había hecho en gran manera rico. En gran manera rico. Él ya se había establecido, él tenía cantidad de vacas, de terrenos, también tenía oro, plata, tenía muchas cosas, mucho económicamente, que él ya estaba establecido. Me imagino que Cetura no tendría esa edad de años, porque aunque la palabra del Señor no lo menciona, pero estaba en una edad fértil, porque le llegó a dar 6 hijos. No dice la cantidad de años que tenía Cetura, pero me imagino que estaría entre 20 y 30 años, porque es una edad donde la mujer pues es muy fértil, está en edad de fertilidad. Y para que le dé 6 hijos, pues ha tenido que estar entre esa edad más o menos, ¿no? Con ella llegó a vivir pues 48 años, porque él llegó a morir a los 175. ¿Cómo llego a esta conclusión que tenía 137 años? Pues eso justamente en Génesis 17 dice,
a hombre de 100 años ha de nacer hijo y Sara de 90 ha de concebir. Entonces él está haciendo ahí se puede ver la edad que tenía, ¿no? Cuando ellos concibieron y cuando falleció ella, pues la edad con la que había de diferencia con Abraham. Bueno, continuamos con Setura. Setura también, al ver el significado que significa eso, fragancia, que significa perfume, incienso, perfumada, ¿no? Puedo ver que en ese tiempo a las hijas y a los hijos les ponían el nombre de acuerdo a cómo estaban viviendo en ese momento, de acuerdo a lo que estaba pasando, a lo que se estaba viviendo. Y la verdad es que los papás de Setura, para ponerle ese nombre, pues pienso que era porque esa niña, ¿no? En ese momento era una niña, pues, alegre, dulce, estaban viviendo quizás momentos ellos alegres también, y cálido, ¿no? Una familia así acogedora, y seguramente pues al nacer Setura, pues le pusieron ese nombre, y, y el trasfondo exactamente no lo sé, pero puedo entender de que era una chica así, ¿no? Porque el nombre siempre marcaba eh, la vida, ¿no? Marcaba cómo más o menos iba a vivir, así como Jacob, que significa engañador, pues, y ustedes vieron, ¿no? En el transcurso de la vida cómo él engañó a su hermano Esaú, cómo luego también fue engañado. Entonces, podemos notar más o menos que va relacionado con el nombre. Yo me imagino a Seturá, pues una chica joven, alegre, dulce, que era agradable, que era cálida, quizás no era tanto por lo que era exteriormente hermosa, sino también podía haber sido dulce, agradable por dentro, ¿no? Que era de olor grato por dentro también, o sea que tenía buen carácter, lo que puedo ver más o menos. Y el nombre siempre era relevante en la vida de las personas en el pueblo de Israel o en ese tiempo. Y también puedo entender de que era así porque ella estuvo dispuesta a casarse con Abraham, un hombre mayor. Yo no sé si alguien se anima a casarse con un hombre tan mayor, pero ya para cuidar a un mayor abuelito, pues mejor no me caso. Pero Setura estuvo dispuesta, tenía ese corazón, tenía esa disposición de apoyar, de ayudar. Yo pienso que ella al vivir mucho tiempo con ellos, porque ella era una sierva, entonces ella llegó a tener cariño, aprecio a su Señor, ¿no? Porque tenía mucho respeto a Abraham. Y eso es lo que menciona, ¿no? La palabra del Señor sobre Setura. Y también he visto que gracias a eso, pues Setura llegó a formar parte del linaje de Abraham. Yo veo, ¿no? a una Setura, a una madre, a una mujer, a una sierva, que le dio 6 hijos. Yo le he dado 2 hijos a mi marido, o sea que me falta mucho más, pero le dio 6 hijos a su marido. Eso tiene que haber pasado, pues, muchos años, muchos tiempos bonitos, porque también hay una cosa que llama mucho mi atención cuando dice que Abraham murió con buena vejez. Para que Abraham muera con buena vejez, o sea que Setura era una buena mujer, lo cuidó, lo alimentó, lo mimó, lo hizo feliz en sus años que le restaron a Abraham, y yo pienso que ha sido recíproco porque él, gracias a Dios que le había dado todo lo que tenía, pues ella no pasaría necesidad. Su marido era riquísimo, tenía mucho, Dios lo había bendecido en gran manera. Pero me voy a que Seturá le dio 6 hijos en ese tiempo. Seguramente habrán vivido sus bajas y sus altas, pero ese hombre murió con buena vejez, murió bien, murió siendo bendecido. Y para eso, como dicen muchas veces, detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Yo pienso que Setura fue así, que fue una sierva, una mujer que sirvió a su amo, que sirvió en este caso a Abraham. Y por algo, ¿no? Será que Dios la pone y permite que sea mencionada en su palabra.
Ya quisiera yo que, aunque sea por servir, no sé, me hubiese mencionado en la palabra, si yo hubiese vivido en ese tiempo, ¿no? Qué bendición ser mencionada en su palabra, la palabra de Dios. Entonces, fue Setura la mujer que formó parte del linaje de Abraham. Hablamos de, entonces eso me hace entender que ella fue de bendición para su marido. Luego la palabra de Dios no la menciona más, adelante ya no menciona más a ella, pero menciona su descendencia. Menciona su descendencia. Muchas veces yo pienso que ella le habrá enseñado, pero ella tenía un inicio, ella era cananea. Entonces, ella no tenía quizás las bases, pero al vivir con mucho tiempo, las bases bíblicas, pero al vivir mucho tiempo con Abraham, pienso yo que ella algo habría cogido, ¿no? Pero lastimosamente los hijos, ellos no crecieron así, ellos luego se apartaron y ahora pues, o en estos tiempos podemos saber de que ellos forman parte del, del pueblo árabe, porque la descendencia de Seturá, los hijos de Seturá, fueron a vivir más o menos lo que actualmente sería pues Arabia Saudita, más o menos. Eso es lo que menciona la Biblia acerca de Seturá. La descendencia de Seturá me dice aquí que ella tuvo 6 hijos y los nombres de uno pues fue Simram, que le pusieron, y eso significa musical. Entonces, también me hace entender o comprender mucho de lo que han vivido en ese transcurso de ese año, esos años que fue esposa, que vivió con Abraham, pues su vivencia, ¿no? Luego al segundo hijo, Josam, que era cazador. Luego el tercero se llamaba Midán, que significa discordia. Al cuarto, Madián, que significa pleito. El quinto se llamaba Isbac, que significa ira. Y Sua, abatir, abatido. De estos nombres, al que es más relevante es el pueblo de Madián, son los madianitas, y de ahí sale la descendencia de madianita, que luego cuando vayamos leyendo la historia también podemos ver cómo Israel llegó a pelear, ¿no? A tener pleito con los madianitas, porque ellos no querían al pueblo de Israel. Pero bueno, podemos ver todo esto con respecto a Seturá. Luego en el capítulo 25, el versículo 5, dice muerte y sepultura de Abraham. Entonces ahí nos narra que él llamó a sus hijos. Él llamó a sus hijos y empezó a entregar la herencia. Pero ustedes saben que el hijo de la promesa era Isaac. Entonces él entregó a Isaac toda la herencia, toda la bendición que él poseía. Pero a sus otros hijos, como Ismael, el hijo de Agar, y a los 6 hijos de Setura, él les entregó dones, dice la palabra del Señor. Se los voy a leer aquí. Y dice, y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años, y exhaló el espíritu. Y... solo un momento. Ok. En el versículo 7... en el versículo 5 dice, y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac. Esa fue la herencia que recibió Isaac. Pero a los hijos de sus concubinas, en este caso los de Agar y los de Setura, les dio dones, les dio regalos, les dio algún presente, un buen regalo seguramente habría sido, pero les dio regalos, no les dio nada más, porque todo lo demás era para el hijo de la promesa. Y bueno, en los capítulos anteriores, cuando el ángel del Señor se le apareció a Agar y le dijo que no se preocupase, que su hijo iba a vivir, también le mencionó de que su hijo iba a tener una gran descendencia, 12 reinos iban a salir de él, y que ellos iban que sus hermanos iban a servirles a ellos, ¿no? Pero en este caso no se refería a Isaac, sino se refería a los hijos de Setura.
Y luego leyendo la palabra del Señor, pues podemos ver cómo los hijos de Cetura luego llegan a formar parte se llegan a mezclar con los hijos de Ismael, con los ismaelitas, ¿no? Y ahí se cumple la promesa de que ellos llegaban a servir, ¿no? Servir a los hijos a la descendencia de Ismael, a Ismael. Eso es lo que yo puedo rescatar de la vida de Cetura. Ahora, llevándolo a nuestro tiempo, a nosotros, lo positivo que yo puedo rescatar de Cetura es quizás lo que menciona, ¿no? Con el significado de su nombre. ¿Cómo era ella? Ella era, dice que era de agradable, aquí el significado dice que era perfumada, perdón, que se los pongo aquí, que significaba incienso, perfumada o ceñida, de olor grato. Y la verdad es que eso sí que me tocó muy fuerte a mí. Digo, Señor, muchas veces hablamos y entendemos y aprendemos tu palabra, pero como si Él me preguntara, Raquel, ¿tú eres olor grato a mí? ¿Somos olor grato para el Señor? ¿Somos ese aroma agradable? Porque esa era la parte positiva de esta mujer, ¿no? Por lo que podemos ver el significado de su nombre. Y somos como ese incienso al Señor. Somos o somos esos olores tóxicos, o somos esos olores fuertes, o somos esos olores nocivos, o somos esos malos olores, porque no somos las mujeres humildes que tenemos que ser, no somos las mujeres sencillas que deberíamos ser. Muchas veces no tenemos ni siquiera empatía con otras mujeres. Cuando la pastora está mencionando que pidiendo oración, en realidad ella puede orar al Señor. Ella puede orar al Señor y Dios contesta las oraciones del justo, dice. Pero ella nos hace partícipes porque ella permite que también nosotros podamos tener esa empatía. Nunca sabemos lo que nos vaya a pasar, nunca. Pero al menos que podamos sentir el dolor de la otra persona, que podamos tener empatía con la tristeza, con la enfermedad, con el dolor, con el momento difícil que está pasando esa persona. Y por eso es que lo hace ella, para que luego también, mientras nosotras oramos, pues nuestra fe crezca. Porque si se han dado cuenta, cuando nosotras oramos, empezamos a declarar con nuestros labios y cuando acordamos cada vez eso viene a nuestra mente, a nuestra cabeza y recordamos constantemente las peticiones y nos hace poner nuestra fe, ¿no? Porque parece que decimos, Señor Jesús, ahora sí que te oro con el corazón, sana a esta persona, sana a esta persona, sana a este niño, sana a esta niña, dale trabajo a esta hermana. Entonces Dios empieza a poner en nosotros esa empatía, ese dolor, como dice, ¿no? Que podamos sentir, que podamos tener el corazón de Dios. Eso nos hace ser mujeres con ese incienso agradable al Señor. ¿Qué significa incienso? La verdad es que yo lo había escuchado muchas veces en la Biblia, pero entendía, pero así muy al fondo no. Y la verdad es que vi en el diccionario decía que son resinas aromáticas que la usaban para presentar ofrenda ante el altar. La usaban los sacerdotes para poder elevar las oraciones, quemar eso y elevar las oraciones. ¿Qué hacían? Con esas resinas aromáticas ponían también aceite y eso lo ponían en el altar y eso lo quemaba. Eso se quemaba y entonces empezaba a salir ese aroma, empezaba a salir esa fragancia, empezaba a salir ese olor. Eso es incienso. Por ejemplo, en Éxodo 30:35 dice que el incienso debía ser según el arte del perfumador, pero tenía que estar bien mezclado, puro y santo. Porque eso iba a ser para la casa de Jehová. Eso era un dulce, un humo dulce, un sacrificio, que se llama ketaret, que es dulce humo de sacrificio. Y eso desprendía pues un aroma
el incienso lo hacían pasar por fuego. ¿Y qué me llevó a mí a entender sobre el incienso? Muchas veces Dios nos purifica. Y nosotros, para poder ser ese olor fragante a Dios, muchas veces tenemos que pasar por el fuego. Muchas veces nos hace tener esos problemas, esas dificultades, muchas veces esas enfermedades, muchas veces esas situaciones que quizás muchas veces nosotros decimos, ¿por qué a mí, Señor? Y Dios que ahora yo puedo entender y puedo decir, Señor, nos estás haciendo pasar por el fuego. ¿Para qué? Para que mi oración, para que mi alabanza, para que mi agradecimiento pueda llegar con olor fragante. Si es para eso, pues gloria a Dios. Pero muchas veces somos pasados por el fuego para ser consumidos por nuestro pecado, y porque no nos arrepentimos, muchas veces, como dice, el pecado da consecuencia a la muerte. Muchas veces muerte física y muchas veces muerte espiritual. Pero nosotras no queremos ser así. Nosotros queremos que seamos pasadas por el fuego para ser purificadas y para que nuestra carnalidad muera, pero para que Dios saque lo mejor de nosotros, para que Dios se glorifique en nosotros. Ese es el incienso que Dios quiere. Y yo sé que cada una de nosotras queremos morir a esas cosas de la carne. Eso que nos está haciendo muchas veces apartar de los caminos del Señor. Y quizás no decimos, que yo ya no voy más a la iglesia y ya no sigo a Dios. No, muchas veces ponemos en primer lugar otras cosas, y cuando en realidad tiene que ser primer lugar a Dios. Y yo la primera. Muchas veces le digo, Señor, que esto no me aparte de ti, que este trabajo no me aparte de ti, que esta situación no me aparte de ti. Yo aún mismo todavía tengo una cosa que se lo pido a Dios, y que me ayude a decidir y a saber cuál es su voluntad con respecto al vivir aquí en Inglaterra. Pero le digo, Señor, que lo que vaya a hacer no me aparte de ti, que no me aparte de tu voluntad. Y la verdad es que en este tiempo, en este mes, yo he sido tocada físicamente. Yo lo he pasado muy mal. Yo veía a mis amígdalas todas inflamadas, que ya no podía cantar, que era lo que más me gusta, y no podía hacer muchas cosas. Y gracias a Dios digo, porque Dios me está haciendo pasar esta prueba y me está quemando bien quemada, que algunas veces, que hubo un tiempo, hace unas 2 semanas atrás, me tocaba orar. Ya no podía más. Me acuerdo que dije, Señor, ya no quiero más estos antibióticos. Me están poniendo mal. Viene una cosa, pero en otra cosa mal. Y cuando pasa el efecto está todo peor. Y la verdad es que no podía ni tragar, ni comer. Y me sentía muy mal. Recuerdo que una mañana me levanté y le dije, Señor, si esto es para que yo pueda tener más fe, para que yo pueda salir victoriosa, para que yo pueda subir un escalón, solamente te pido que me ayudes. Porque nadie sabe más que cuando está pasando la dificultad qué tal grave es. Nadie lo sabe. Porque muchas veces estamos muy mal, enfermas, o en una situación familiar, o en la familia, o con la pareja estamos pasando dificultades, o incluso con la familia, o quizás estamos en necesidad económica. Nadie lo sabe hasta cuando nosotros lo pasamos. Y muchas veces decimos, ¿no? Esa frase, no, pero es que hasta si supieras lo que estoy pasando, si supieras y entendieras. Y gracias a Dios que es el único que lo sabe, Dios lo sabe. Entonces, en esta tarde, que nosotras podamos entender de que nosotros debemos ser ese incienso perfumado que llegue a la presencia misma de Dios. Pero para eso nosotros tenemos que quitar todo lo que no le agrada. Como les decía, todos esos olores tóxicos, todas esas cosas fuertes, esos malos olores, esos olores nocivos que están afectando a nuestra vida. ¿Y cómo podemos hacerlo? Pues cuando Dios nos quema, cuando Dios nos pule, cuando Dios nos está haciendo pasar esa prueba, que nosotras podamos decir, Señor, ayúdame y en tus manos estoy, para que yo pueda pasar esta prueba y pueda salir victoriosa. Y quizás no lo hablo tanto porque lo he aprendido en la Biblia, sino porque lo estoy experimentando.
Y por algo será, porque la verdad es que justamente en esta prueba he tenido más relación con personas que han estado muy enfermas. De hecho, justamente hoy por la mañana me llama una hermana y me dice que estaba muy mal, que estaba ingresada, una hermana de España, y me dice que lo estaba pasando muy mal. Y entonces yo entendí, le digo, Señor, para que yo pueda entender a esa mujer, tengo que haber pasado primero mi prueba. Tengo que haber pasado o tengo que estar pasando y sintiendo lo que ella está sintiendo. Y la verdad es que me armé de valor y empecé a orar por ella. Mi esposo entró, estaba ahí y estaba llorando y le estaba diciendo que todo lo que Dios ponía en mi corazón y declarando victoria y sanidad. Todo lo que yo había experimentado unas noches, hace unas semanas, todo lo que yo había orado para mí, ahora pues estaba orando para esta persona. Y por eso es que cuando yo les digo al principio, cada mujer que me pasa, yo no sé qué pasa, pero es para que yo aprenda. Y yo lo hago con amor, yo lo hago con cariño, porque entiendo que Dios quiere primero enseñarme a mí para que yo pueda enseñar. Y ahí entiendo cuando en realidad uno habla no por lo que conoce, sino por lo que vive, sino por lo que está pasando, sino por lo que experimenta. Y gloria a Dios que nos hace pasar por esas pruebas para que podamos ser de verdad ese olor fragante para Dios. ¿Qué significa? Que podamos ser obedientes a su palabra. Dice que la obediencia está en la bendición, pero ¿de verdad somos obedientes? ¿De verdad podemos ser esas mujeres que Dios quiere? ¿De verdad que somos esas mujeres que Dios está buscando? ¿De verdad que somos esa bendición para nuestra familia, para nuestros maridos, para nuestros hijos? ¿No somos esa piedra de tropiezo? ¿No somos esa piedra que cada vez cometemos el error y parece que volvemos a cometerlo y no aprendemos ni siquiera de nuestros errores? Entonces, esto nos hace que nosotras podamos buscar. Dice que nuestra fe, en 1 Pedro dice que nuestra fe va a ser probada. Que nosotras podamos creer por medio de esto que de verdad, que cuando nos hacemos, cuando obedecemos a su palabra, cuando en realidad nos entendemos de que Él tiene que quemarnos, pues nuestra fe es probada. Pero nosotras salimos victoriosas porque entendemos de que nuestra oración, ahora sí, ya no hay estorbo en nuestra oración, sino que llega de verdad a la misma presencia de Dios. En Salmos 141:2 dice que sea mi oración como un incienso. Y eso nos está haciendo recordar de que sea de verdad agradable al Señor. Que no haya nada que estorbe, que no haya nada que impide que nuestra oración llegue a la presencia de Dios. Y eso ¿qué hace eso? Pues hace nuestra fe. Cómo nosotros actuamos, cómo nosotros ponemos nuestra confianza de verdad en Dios. Y Dios va a empezar a mostrar, no solamente me ha mostrado a mí, va a empezar a mostrar a cada una de ustedes todo lo que Él va a ir quemando, todo lo que Él va a ir quitando de nosotras. Pero para eso nosotras tenemos que estar dispuestas. Para eso nosotros tenemos que estar abiertas. Para eso nosotros tenemos que estar dispuestas a ofrecernos, dispuestas a hacernos quemar eso que no le agrada a Dios. Y vamos a empezar a vivir de otra manera. Yo les puedo decir, por mi experiencia, se vive de otra manera. Cada vez aprendemos más. Tenemos nuestros fallos, claro que sí. Hombre, y yo levanto manos y pies y todo. Pero es Dios el que nos pone esa gracia. Es Dios el que nos pone en nuestro corazón ese deseo de verdad ser agradecidas con Él, de verdad de llevarle un agradecimiento a Él, de verdad de darle el mejor incienso de parte de nosotras. Y eso va a ser bendición no solo para nosotras, para nuestra familia, para nuestros hijos, en el trabajo. Los que nos vean nos van a ver diferentes, nos tienen que ver diferentes, porque tienen que ver a Jesús reflejado en nosotros. Eso es lo que nosotros tenemos que entender, que las hijas cristianas, las hijas de Dios, somos diferentes. Somos diferentes en que porque empezamos a tener empatía, porque nos sujetamos a Dios, nos sujetamos a nuestros maridos, nos sujetamos a las autoridades, porque empezamos a tener amor, empezamos a actuar como de verdad son las hijas de Dios. Y para eso tenemos que entender
que nosotros podemos confiar en Dios. Nosotros tenemos que tener esa fe que agrada a Dios. Y bueno, para terminar, hay una canción que a mí me gusta muchísimo y la he puesto hoy por el grupo, por la mañana, y habla de la fe, de creer en Dios. Muchas veces nosotras nuestra fe mengua, muchas veces nos hace pasar estas situaciones y muchas veces nosotros no tenemos esa fuerza, ¿no? Y justamente por eso es el grupo de hispanas, para que cuando nosotros sentamos que no podemos orar o que no tenemos palabra, o para cuando nosotros sintamos de que no tenemos tanta fe o fe suficiente, pues ahí estamos todas para apoyarnos. Y gracias a Dios por cada hermana que está dispuesta a hacer su oración, para que todas nos podamos unir en oración y empezar a orar por cada petición. La pastora ha mencionado al inicio del programa muchas peticiones que tenemos por orar, pero yo sé que cada una tiene su necesidad, yo sé que cada una tiene su petición, y empecemos a creer, empecemos a decir al Señor, yo quiero pasar a otro nivel, yo quiero vivir ya no como la Raquel que ha estado viviendo anteriormente. Yo, Señor Jesús, quiero que sea un antes y un después ahora, que mi boca sea solamente para bendecir, que mis pensamientos solamente sean agradables a ti, que mi actuar, mi forma de hablar, mi forma de pensar, mi forma de decir las cosas, mi forma de caminar inclusive, puedan ser las que agraden a Dios, que todo llegue con olor fragante al Señor. Así que sí, yo sé que cada una tenemos esa necesidad que solamente nosotras la sabemos, y podamos confiar y creer, y vamos a cantar esta canción creyendo. Si no se sabe la canción, pues escuche la letra y dígale, Señor, yo empiezo a creer de que yo ya no voy a ser esa Yasmiris, esa Adriana, esa Roxana, esa Verónica, esa Dulce, Gisela, bueno, todas las que están conectadas, ya no vamos a ser esas mismas. Vamos a pasar a otro nivel. Ha empezado el año, así que tenemos que pasar a otro nivel. Tenemos que ser mejores mujeres, hijas de Dios, mejores cristianas, mejores madres, mejores esposas. Que Dios se agrade de nosotros, que Dios se agrade de nuestro incienso, de nuestro sacrificio, que nuestra oración llegue con ese olor fragante. Amén. Vamos a cantarle al Señor. Cuando sientas que es mañana y que ya no hay fuerzas para continuar, has pensado abandonar ese sueño, ese anhelo que tú amas. La mente dice no, nada puedes hacer, pero tu corazón no para de creer, y la montaña se encuentra frente a ti, las cosas que la cruzarás, tú no puedes creer. No cuando crezca como si lo esperas y se ve como si el camino lleva a su final, cuando nadie en ti se vea, cuando te pierden las fuerzas, por favor no te detengas, porque debes ser la esperanza te hará. Mira la
más allá, y la fe tendrá la fuerza de saber que vencerás. Ahora es tiempo de avanzar, y el pasado olvidar, celebrando que vendrás juntos cantando yo creo. Yo y las palabras que vendrán intentando apagar ese fuego que hay. Las debes olvidar y el viento soplará, pero no te dejará. Y escucha esto, si Dios está a tu lado, tú tienes todo lo necesario para levantarte y crear. Yo creo. Señor Jesús, creemos, Señor, que vamos a ver creemos, Señor, que vamos a ver Señor Jesús, tenemos nuestro corazón, Señor, nuestro corazón tenemos toda nuestra fe, Señor, porque tu palabra dice, Señor, Señor, vas a contestar las peticiones de los hijos. Y en esta noche, Señor, queremos poner, Señor Jesús, nuestra oración, Señor, que siga hasta tu presencia, Señor, como si fuera tu incienso agradable, Señor, con olor fragante. Queremos, Señor Jesús, orar en esta noche, Señor, por cada una de las hermanas, Señor, que están conectadas y las que no se han podido conectar. Señor Jesús, tú sabes, Señor, nuestra necesidad. Tú sabes lo que nosotros queremos, Señor, en nuestro corazón. Y no solamente física, Señor Jesús, ni económica, Señor. Tú sabes la necesidad del alma, Señor. Nuestra alma lo que necesita, Señor. Tú sabes que queremos ser, Señor, esas mujeres, Señor Jesús, diferentes, que hacen la diferencia, Señor, en nuestra casa, Señor, primeramente, en nuestro hogar, Señor, en nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestro trabajo, Señor. Ahora oramos, Señor, unidas y declaramos, Señor Jesús, que nuestra fe, Señor, crece, Señor, y vamos a ver, Señor, cosas grandes y hermosas en este año, en este tiempo difícil, Señor Jesús. Nuestra fe se hace más fuerte. En este tiempo, Señor, donde hay muchas enfermedades, Señor Jesús, donde hay coronavirus, donde hay tantas clases, Señor Jesús, de enfermedades de muerte, Señor, nosotros declaramos que vamos a ver tu gloria, Señor, y declaramos sanidad, Señor, sobre los cuerpos enfermos, y declaramos sanidad, Señor Jesús, del alma, Señor Jesús. Por eso que yo he estado llorando, por eso, Señor, que yo te lo estoy pidiendo con todo el corazón, Señor. Declaramos que vamos a ver victoria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, gloria al Señor. Gloria al Señor. Qué excelente participación, Raquelita. Muchísimas gracias por bendecirnos de esta manera. Yo quiero un poquito nada más, un poquitito, que aprendamos un poquito más. Y voy a ser rápida, pero no quiero dejar pasar este momento. Cuando Raquel leía en Génesis 25:1, dice, Abraham tomó otra mujer. Dice esa frase, Abraham tomó otra mujer. Nos da a entender de que se casó de nuevo, ¿no es cierto? Pero en Primera de Crónicas 1:32 dice así, ahora se lo leo. Dice, y Cetura, concubina de Abraham. Aquí utilizan la palabra concubina. Quiere decir que nos está dando otra opción a pensar de que podría ser de que no se casó, sino que era su concubina. Pero bueno, solamente Dios lo sabe, no lo sabemos en realidad nosotros porque está hablando en dos partes, habla de manera diferente, pero
¿A dónde quiero llegar yo? A saber exactamente lo que quiere decir la palabra concubinato, aprovechando que está aquí en la palabra de Dios, ¿no? ¿Y qué es el concubinato? Es la unión de dos personas que deciden vivir juntas y comportarse como esposo, como esposa, tienen hijos, algunos tienen hasta nietos, pero sin casarse por las leyes del hombre y por las leyes de Dios. Pues la mayoría de estas personas que viven en concubinato no tienen impedimentos para casarse, algunos, otros no se han casado porque tienen impedimentos, documentos, qué sé yo, y es por eso que no se han casado. Pero hay personas, hay parejas que no tienen impedimentos, simplemente que se acomodaron a vivir así sin casarse. ¿Qué dice el mundo del matrimonio? El mundo dice que el matrimonio es solamente un papel firmado, que nosotros podemos vivir con alguien, probar primero a ver cómo nos va, a ver pues qué pasa si nos llegamos a entender y entonces más adelante nos casamos. Pero fíjese lo que dice Dios. Dice en Hebreos, el capítulo 13, el versículo 4, dice así. Dice, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Esta es la opinión de Dios. Esto está escrito en la palabra. Quiere decir que el matrimonio es de alto honor para Dios. El matrimonio es de suma importancia para Dios. Es por eso que nosotros debemos buscar el matrimonio, casarnos por las leyes del hombre y también casarnos por las leyes de Dios. Muchas veces estamos casados solamente por las leyes del hombre y hemos ignorado la ley de Dios. Es verdad que Dios reconoce y bendice el matrimonio que es por la ley del hombre, pero es muy importante para Él que nosotros tomemos la decisión de casarnos también por las leyes de Dios, que busquemos la bendición de Dios. Es como que el matrimonio no está, como que la bendición, mejor dicho, no está completa cuando no nos hemos casado por las leyes de Dios también. Pero, ¿qué quiere decir fornicario? La palabra fornicario quiere decir dos personas que viven, que no son casadas, que no tienen ningún compromiso y se juntan y tienen relaciones sexuales, ambos son solteros y el acto sexual que ellos realizan se llama fornicación. Y adulterio es cuando una persona, cualquiera de los dos, es casada y también tiene relaciones sexuales con otra persona que sea soltera o casada. Eso se llama adulterio. Amén. Entonces, la fornicación, el adulterio, Dios lo juzgará. Y el concubinato, por supuesto, que Dios no lo aprueba. No, por si acaso no lo digo yo, lo digo con mucho respeto, lo digo con mucho cariño, no estoy juzgando a nadie, pero estamos aprendiendo porque esta palabra está ahora, se está tocando este tema y es importante que usted y yo aprendamos para que podamos enseñar a otras personas, porque hay personas que no lo saben. Cuando venimos del mundo, venimos pues como sea, ¿no? Antes de tener a Cristo, por lo menos era mi caso. Venimos como sea, pero cuando ya venimos a los caminos del Señor, entonces ya tratamos de ordenar nuestra vida, vamos acomodando de a poco y ahí estamos nosotros para enseñar a otros, por eso es que estamos aprendiendo ahora. Entonces nosotros ahora sabemos que el concubinato es una relación que podríamos decir que se comporta como un matrimonio, pero que no ha habido matrimonio ni por las leyes civiles ni por las leyes de Dios. Amén. Yo solamente quería compartir esto, no voy a orar porque Raquel ya oró y lo hizo todo y está todo muy bien. Solamente que yo quiero que usted medite en esto, que ore también para que el Señor pueda ayudarle a que usted pueda compartir con otras personas este pasaje que acabamos de leer. Amén. Amén, queridas hermanas. Si hay alguien más que quiere aportar a esto que acabo de decir,